Las redes sociales son muy importantes, se convirtieron en parte de nuestra vida diaria y cotidiana. En un primer momento, en un principio, de manera recreativa, para subir una foto, para hacer algún comentario, para expresar alguna idea. Ahora se utiliza para pedir trabajo. Mauro Albornoz. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Lu. Claro, hablamos de el rebusque en las redes sociales. Y decimos puntualmente el rebusque porque a través de muchísimos mensajes que empezamos a recopilar de gente que algún familiar del justamente el círculo más cercano se quedó sin trabajo y que utiliza las redes sociales como forma de alguna manera de empezar algún emprendimiento, algún proyecto como para salir de la crisis. Voy a remarcar algo que recién me decía antes de presentar el tema, Mauro, que es un especialista en redes sociales hace muchos años y que es verdad, en algún momento se contaba alguna historia aislada de alguien que se había quedado sin trabajo, que pedía otro trabajo, que presentaba algún emprendimiento, pero ahora vos te encontrás con que esto es algo frecuente en las redes. Algo que cambió lo que nosotros veníamos viendo. Si alguien pone hoy por hoy en Twitter, se quedó sin trabajo, una frase que estamos viendo ahí, va a haber un montón de mensajes que no es uno cada 2 meses, son 4 por día mínimo. Y esto tiene que ver con un contexto, según justamente datos del CEPA, en este primer trimestre de 2019 se dan 6.600 despidos por mes y el año pasado eran 5.800. Es decir, si uno ve la evolución del empleo desde el 2015 hasta ahora, lo que crece es el empleo informal, el empleo no registrado. Y es lo que estamos viendo que la gente está haciendo, ¿no? Por ejemplo, en este caso ponen Ciudad de Chascomús, mi mamá se quedó sin trabajo y empezó justamente un trabajo que tenía que ver con que era peinadora y que utiliza justamente su casa como un espacio para, de alguna manera, encontrar una salida laboral. Personas que tratan de encontrar el rebusque con alguna especialidad que tengan, o incluso muchas madres que empiezan a cocinar, ¿no? Como una especie de vianda para poder vender. Ahí lo estamos viendo, por ejemplo, no sé si nos podemos frenar un poco. Dice, hola, con mi mamá estamos haciendo pisetas para vender, para poder ayudar en casa con los gastos, ya que mi papá se quedó sin trabajo hace un año y con lo que él hace no alcanza. Son riquísimas, se agradece la difusión. Y esto que nosotros veníamos diciendo es gente que está dentro de un círculo familiar que empieza a publicar sus historias en las redes sociales, Sí, ¿no? yo he visto principalmente de comida un montón de casos y un montón de oferta y de servicios que se empiezan a brindar y que siempre quien lo escribe, también apelando al corazón y a la sensibilidad, cuentan esto que ocurre de algún familiar o de la misma persona que se queda sin empleo. Más allá de las cuestiones alimenticias, de la venta de comida, ¿qué otras particularidades encontraste? ¿Ropa? ¿Qué se ofrece? Bueno, principalmente está pasando que los emprendimientos, porque nosotros hicimos esta publicación en las redes sociales de 5N para que cada uno nos vaya contando sus propios emprendimientos. Mayoritariamente, como bien contás, es comida, porque digamos es algo que cualquier persona del círculo familiar se puede poner a hacer, pero también tiene que ver con... ¿Qué puedes hacer en tu casa? Claro, que puedes hacer en tu casa y que no requiera un local, que tenés que pagar los servicios. Bueno, justamente también está pasando con lo que tiene que ver con la ropa. Nosotros en las redes sociales de 5N vamos a ir subiendo algunos consejos que tienen que ver con justamente cómo publicar un emprendimiento en este sentido, ¿no? Y es importante también entender que forman parte la familia entera en este sentido. Veíamos que las hijas publican por la madre, por el padre, que quizás no tienen tanto contacto con las redes sociales, pero lo que permite hoy justamente es encontrar de alguna manera una salida laboral. Y justamente antes de salir estábamos hablando con Julia Estrada, que me decía que lo que creció puntualmente es el empleo no registrado en los monotributistas. Y ese es el principal problema que tiene que ver con el empleo de poca calidad que se está dando, ¿no? Y este es el caso que estamos viendo ahí en pantalla, ¿no? Cada uno se la rebusca como puede, termina siendo la red social un lugar, porque además, ¿qué efecto genera? Estilo tiene que crear redes sociales para cada proyecto. Si vos, por ejemplo, tenés un emprendimiento de ropa para los más jóvenes, sin duda Instagram es una red social que apunta a ese sector. Si es algo para alguien más grande, bueno, Facebook es otra, ¿no? Es fundamental aplicar y utilizar las redes sociales como herramienta en este momento, ¿no? Trabajar de lo que sea. Gracias, Mauro, No, por muy favor. amable como siempre.
Bueno, otro dato preocupante porque cayeron las ventas minoristas un 13,4% en abril y ya lleva 16 meses en caída. Vicente Lourenço es consultor PYME. Gracias, Vicente, por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, estos números siguen siendo adversos, sobre todo para la economía de nuestro país. No, totalmente. Lo que esto refleja es lo que uno todos los días le pasa en su casa, ve a su hijo que se queda sin trabajo,